Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profe. Sí, lo escuchamos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Quiero maní. Maní chino o japonés, como llaman. A los demás, Maní de limón. denme unos minutitos. Estamos viendo unos problemas. Mire cuánto hay. Si es justo para usted, estudiantes. agárralo. Por favor, tengan los micrófonos en No sé si mute. tengo suficiente, perdón. Jóvenes. Y me dan un momentito, por favor. Ok, chicos.
De los que no podían ingresar, me confirman quiénes han ido ingresando, por favor. Que ya estén conectados. Yo soy uno de ellos, profe. Ok. Gracias. Y vamos a ver. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más que pudieron ingresar? Bueno, hasta el momento me aparecen 12 personas registradas. Vamos a dar unos minutitos para los compañeros que no han podido ingresar, que puedan ingresar.
No entiendo por qué están teniendo tanto inconveniente para ingresar sus otros compañeros. ¿No llevan otras clases ustedes que trabajan con TIN, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, yo ya he llevado clases en las que trabajamos así o por Zoom, pero también sí, por Teams. Es que todas las clases virtuales ya están trabajando por TIN. Sí, así como algunas como matemática o algo así, sí la estoy llevando, sí. Sí, no entiendo por qué tienen problemas para ingresar. Vamos a hacer una prueba. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar porque ya no podemos esperar más tiempo. Solo denme un momentito. Hoy sí, ¿verdad, muchachos? O si no, entiéndete. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí ya pudieron conectarse todos, ¿verdad? Sí, Ahora compañero. sí, Inge. Listo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Mejor ya voy a mandar de esa manera invitación y no de a otra para que no tengamos problemas. Bueno, aparte de eso que también tuve que registrar todos los otros correos. No sé por qué en algunos casos, muchachos, no les aparecen, fíjense, no les aparecen los correos a ustedes todavía de la universidad. Posiblemente sea algún error. Pero vamos a ver, algunas personas que tenían problemas para ingresar eran, a ver, Natalie, ¿se encuentra? Natalie. ¿Quién otra? A ver. ¿Y Leslie García se encuentra? Sí, debe entrar. Sí logró entrar. Ok, perfecto. Ok, y me hace falta Leslie. ¿Alguien más, jóvenes? Yo creo que hoy sí todo, ¿verdad? Bueno, muchachos, veo que hay nuevos estudiantes. La semana pasada, pues, se habían conectado, si no me equivoco, solo 9 personas. Y pues hoy tenemos al resto de jóvenes que se están conectando propiamente a la clase. Primero que todo, doy la más cordial bienvenida a la clase propiamente de Introducción a Ingeniería en Sistemas. El día de hoy, por la tarde, les voy a estar subiendo a ustedes y vamos a estar subiendo lo que es la videoconferencia de la semana pasada, ¿verdad? Para que ustedes más o menos puedan ver un poco acerca de los lineamientos para aquellos estudiantes que no se pudieron conectar. Que ya tengo 18 estudiantes, ok, muy bien. Y hoy sí.
¿Me confirma si me ven la pantalla, por favor, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. ingeniero. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. En la clase anterior, que fue prácticamente ya clase de presentación, donde vimos un poco acerca de cuáles iban a ser, cómo íbamos a manejar la clase, qué metodología íbamos a utilizar. También vimos un poco acerca del calendario y les pido disculpas por error involuntario y subí un calendario que era de otra asignatura, pero si ustedes se fijan ya está actualizado el calendario de ustedes. Gracias a uno de sus compañeros que me escribió el día de hoy y me puso, ingeniera, y a clase es hoy o es mañana. Entonces fue que realmente me di cuenta que me había equivocado en subir un calendario equivocado. Así que les pido disculpas, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de viendo un poco acerca del significado de arte, ciencia y tecnología. Y vamos a ver por qué es importancia propiamente y por qué vamos a ver esos conceptos. Al final nos vamos a dar cuenta de que todo como tal, todo se entrelaza y vamos a ver cómo la ingeniería tiene un poco de arte, tiene un poco de ciencia y también, valga la redundancia, también tiene un poco de tecnología, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la importancia, pero para poder ver la importancia de un ingeniero en sistemas, tenemos que iniciar viendo ciertos conceptos que son fundamentales que los tengamos en cuenta. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Primero va a ser, muchachos, el que podamos reconocer y diferenciar varios de los conceptos que sustentan ingeniería en sistemas. Vamos a ver, entonces, primero, ¿qué es arte? Podemos decir que arte es cualquier actividad para expresar una idea, ya sea emociones, deseos, ya sea alguna forma estética o una manera de comunicarnos. Vemos que los pintores, por ejemplo, ¿de qué manera ellos expresan sus sentimientos? ¿De qué manera ustedes creen que ellos expresan sus sentimientos? Vamos a ver su manera de pensar. ¿Cómo creen ustedes que ellos hacen los pintores? Estético. A Con ver, pinturas. chicos. Con pinturas, haciendo cuadros, ¿verdad? Pintando diferentes tipos de imágenes. ¿Cómo creen ustedes que expresan, por ejemplo, la forma de pensar, de comunicarse, un ingeniero civil? Por ¿De qué manera? las estructuras que diseña. Por medio Puede de las ser. estructuras que diseña, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, chicos? Que el arte como tal realmente es cualquier actividad que de una u otra manera exprese ideas, exprese formas de pensar, exprese sentimientos y permita poderse comunicar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a decir o qué podemos decir en ciencias? Podemos decir que la ciencia es una serie de métodos tanto empíricos y lógicos para la observación sistemática de fenómenos empíricos derivados del mundo natural, con el objetivo de entenderlos y por consiguiente explicarlos, es decir, la teorización como tal. Es lo que nosotros conocemos con el nombre de método científico. Entonces, cuando nos pregunten qué es un método científico, realmente es eso, ¿verdad? Es la combinación no solamente de la parte empírica, es decir, de aquellos conocimientos empíricos, sino también aquellos conocimientos lógicos que al combinarse, tanto la parte empírica como la parte lógica, nos permiten como tal dar respuestas a muchos problemas que pueden surgir. Entonces, algo muy importante, muchachos, es que ciencia no solamente es lo que se puede comprobar en un 100%. También ciencia o lo que deriva de la ciencia podrían ser algunos fenómenos que son del mundo natural, que muchas veces tienen una explicación, podríamos decir, empírica,
pero muchas veces todavía no hemos llegado a una explicación lógica de por qué sucede, pero que sucede como tal. Entonces podemos decir que realmente es una combinación. Es una combinación entre los métodos empíricos y lógicos que obviamente parten de una observación sistemática de fenómenos empíricos, es decir, y observación ante todo. En la parte de la ciencia, la observación es muy importante. ¿Y cuál es el objetivo de ella? Pues básicamente el que podamos entender y de alguna manera poder llegar a explicar de forma teórica, o sea, comprobable, podríamos decir, las diferentes situaciones que se pueden presentar, tanto naturales como muchas veces situaciones que uno dice, bueno, y esto de cómo se genera. Partimos del hecho de que todo tiene una explicación como tal, ¿verdad? Aunque muchas veces surge de un método empírico, de una observación empírica como tal. Tenemos que el conjunto organizado y sistemático del conocimiento que deriva de aplicar diferentes métodos. Es decir, y la ciencia como tal es organizado, es sistemática y esto mediante los diferentes métodos que ya vamos a ver más adelante. Los podemos derivar en el conjunto de ciencias específicas según el tipo de fenómenos empíricos que investigan. Es decir, dependiendo del tipo de fenómenos que se investigan, tenemos lo que son tipos bien específicos, ¿verdad? Como ser ya física, ya astronomía, ya geología, ya química, ya biología, ya sociología, ¿verdad? Por ejemplo, el comportamiento humano, porque las personas muchas veces actuamos de una manera ante una situación, y la ciencia busca explicar el porqué de las cosas, pero teniendo siempre fundamentos teóricos o una manera de poder comprobar lo que nosotros estamos observando y de poder encontrar una respuesta a nuestras diferentes dudas que podamos tener. Podemos decir que el conocimiento proporciona la base para la práctica y los problemas prácticos sirven para el estímulo para la búsqueda del conocimiento teórico. Muchas veces partimos de problemas que surgen y en base a esos problemas es que se van buscando las posibles soluciones o se van buscando el origen de dónde surgen esos problemas, cuáles son sus causas. En este aspecto tenemos conocimiento empírico, tenemos el conocimiento tradicional, el conocimiento revelado y tenemos el conocimiento científico. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros con el conocimiento empírico? ¿Qué podría ser el conocimiento empírico? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. ¿Qué podríamos decir con el conocimiento empírico? Se obtiene a través de la experiencia. Exacto, proviene a través de las experiencias, es decir, aquellas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, yo no soy ingeniero, pero como si yo fuera, tengo mucha más experiencia que un ingeniero. No sé si han escuchado esa frase. O de repente hay personas que dicen, bueno, yo nunca fui a, nunca aprendí cómo, o nunca estudié, o nunca me gradué de ingeniero civil, por decir algo, pero y experiencia que tengo, los conocimientos que tengo, pues me hacen ser un buen constructor o me hacen ser una persona que puedo estar a la par de un ingeniero civil. Entonces, el conocimiento empírico es aquel que nosotros vamos aprendiendo, muchachos, muchas veces a prueba y error, ¿verdad? Con los problemas que nos pueden surgir y la manera en cómo muchas veces los vamos solucionando de forma empírica, sin tener un fundamento teórico como tal. ¿Cuál sería el conocimiento tradicional? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el conocimiento tradicional? ¿Quién me puede decir? Chicos.
Para el que estudiamos, el que adquirimos estudiando, podría ser eso. No tanto así, muy bien, excelente por la participación. Fíjense que este conocimiento tradicional, chicos, va más orientado, podríamos decir, a aquellos conocimientos que muchas veces, bueno, aparte de lo tradicional, como mencionaba su compañero, pero también de lo que muchas veces se va pasando podríamos decir, de tradición en tradición o de boca en boca, podríamos decir. Y les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos implementando un sistema informático, muchas veces sucede que se capacitan a ciertos usuarios y estos usuarios llegan a comenzar a utilizar el sistema, a tener tanta práctica en el uso propiamente del sistema como tal, que cuando viene un usuario nuevo, cuando viene un empleado nuevo, generalmente esta persona que tiene mucha experiencia o que conoce muchas veces cómo solucionar un problema, pues va entrenando a otro usuario y le dice, bueno, mira, a mí se me presentó este problema y yo hice esto. O a mí una vez se me presentó el problema que no podía ingresar a una videoconferencia y lo que hice fue instalar el Teams en mi computadora y no conectarme desde la web, por decirles algo. Entonces, podríamos decir que el conocimiento tradicional como tal va pasando muchas veces de generación en generación y es un conocimiento que en cierto punto va como una combinación de lo empírico con muchas veces la parte teórica, pero más que la parte teórica es el hecho de que, bueno, conforme uno va madurando, no solamente en edad, sino también en la forma de pensar, en las experiencias que va teniendo, hasta cierto punto pues va adquiriendo cierta experiencia en ciertas situaciones que le permite poder tener un conocimiento de cómo solucionar ciertas situaciones sin necesidad de tener propiamente una base de estudio referente a eso. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa cuando un niño le dice a mamá, mamá, me duele el estómago? Y la mamá no es médico, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Bueno, en base a muchas veces lo que la mamá de la mamá le enseñó, eso mismo repite la hija con su hijo, ¿verdad? De repente le da una pastillita o de repente le da un medicamento, pero no necesita ir donde un médico a menos que la enfermedad persista o a menos que el dolor persista. De lo contrario, hay muchas dolencias que generalmente tenemos que nuestras madres nos dan un medicamento o de alguna manera hacen que ese malestar se pueda curar. Y obviamente, aunque ellas no son médicos o doctores o enfermeras, pero la experiencia como tal y la tradición, es decir, lo que la mamá ya enseñó a ella y así, se va pasando de generación en generación. No sé si hasta aquí estamos claros, muchachos. Sí. Sí, sí. Ok. Claro. ¿Y qué podría ser el conocimiento revelado? ¿Qué creen ustedes que podría ser? Yo podría decir que un conocimiento que las personas obtienen, que se lleva a través de ideas y experimentando con esas ideas. Muy bien, vamos muy bien. Básicamente el conocimiento revelado, muchachos, muchas veces va un poquito con la parte mística, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, como que viene un conocimiento más allá. Muchas veces dicen, bueno, según cómo esté la estrella o según cómo esté la luna el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado muchas veces que dicen, bueno, si estás embarazada y hay luna llena, entonces ponte una cinta roja, por decirles algo. Pues el conocimiento revelado va más orientado a esta parte, ¿verdad? Pero tanto el conocimiento empírico, tradicional, como revelado, muchachos, al final ahondan o contribuyen
podríamos decir de una u otra manera con el conocimiento científico. Y lo que sucede es que con el conocimiento científico, realmente como nosotros vimos anteriormente, tenemos lo que es la parte del método científico. Y para el método científico no solamente está y lo que es la parte empírica, sino también la combinación lógica y cómo de una u otra manera se puede llegar a explicarlo comprobado con una teoría como tal. Es decir, cómo se comprueba, en base a qué comprobamos esto. Entonces, el método científico, a diferencia de los otros conocimientos, muchachos, es un conocimiento donde realmente se fundamenta en no solo la parte empírica, sino en cómo comprobamos, de qué manera comprobamos el conocimiento como tal. Y obviamente todo probado científicamente. Esa es la diferencia, todo tiene que ser probado científicamente. Aunque pueda iniciar como una hipótesis, al final o la hipótesis se acepta, se rechaza o queda nula. Pero al final, como dicen, es comprobable, es decir, tenemos que aprender o tenemos que comprobarlo. Entonces, en el método científico sí, como tal, se tiene que comprobar. Tenemos que el conocimiento científico debe de estar basado en ¿qué? En las mediciones, en el razonamiento lógico. El método científico, por lo tanto, como ya hablamos, que sí tiene que ver con la observación, hasta cierto punto se combina con la parte empírica, más la parte lógica, y esto al final se teoriza. Por eso es que es muy importante medir el conocimiento como tal. Otra de las diferencias en el método científico es que obviamente este tiene cinco pasos que son importantes. Tenemos la parte de propiamente la observación como tal, la observación, es decir, y la parte empírica, donde nosotros vamos al sitio, observamos, vemos, y en base a eso establecemos las hipótesis, ¿verdad? ¿Qué hipótesis vamos a especificar en esto? Después tenemos la parte propiamente de la predicción, ¿verdad? Y en base a eso, a lo que predecimos, a lo que en base a lo que nosotros establecemos con nuestra hipótesis y que orientamos y vamos haciendo nuestros estudios en base a eso, pues obviamente después de la predicción tenemos propiamente lo que es la verificación, ¿sí? ¿Y qué es la verificación? Pues comprobar realmente si la hipótesis es verdadera, si la hipótesis es falsa, si la hipótesis es nula, si la hipótesis simple y sencillamente pues no se cumple. Y finalmente la parte de la replicación como tal. Entonces, cuando hablamos de método científico como tal, tenemos que tener bien claro esto, que necesitamos y aparte propiamente de observación, y aparte de hipótesis, y a predicción, y a verificación, y a replicación como tal. En resumen, por medio de los métodos científicos se buscan estrategias que permiten un abordaje lo más objetivo posible de la realidad. En este sentido, lo que se quiere es eliminar al máximo posible todo lo que puede ser una serie de mecanismos humanos de distorsión, ilusión y autoengaño en nuestro abordaje del mundo, sea individual o en grupo. En pocas palabras, chicos, es, como ya digo, no tiene que ver nada ni con el conocimiento empírico como tal, ni con el conocimiento tradicional, ni tampoco con el conocimiento revelado, sino es el hecho de que cuando hablamos del conocimiento científico, buscamos todo aquello que hemos visto, que hemos ante una hipótesis o que establecemos una hipótesis como tal, buscamos la forma científicamente de comprobarlo y quitando un poco de repente lo que como seres humanos, como porque podríamos decir como que ponerle nuestro toque personal, ¿verdad? Entonces esa parte es la que se quita y se deja únicamente aquello que puede ser
totalmente comprobado. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, voy a hacer un trabajo científico, voy a hacer una investigación científica, pues tiene que ser todo debidamente verificable, ¿verdad? Por eso es muy importante, y aparte de la verificación, porque no podemos asumir una postura o no podemos brindar un resultado sin que realmente esto sea comprobado científicamente, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, si uno dice, bueno, ¿y por qué el agua no tiene sabor? Científicamente eso ya está comprobado, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que nosotros podamos pensar y decir, ah, no, es que no tiene sabor, porque no, porque es agua, no. Sino es cómo nosotros venimos y comprobamos científicamente por qué el agua como tal no tiene sabor. Entonces, esa es la parte propiamente de lo que buscamos con el método científico. De qué manera nosotros abordamos de una situación empírica como tal, buscamos una respuesta científicamente y obviamente lo teorizamos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, hay algunas características generales de la ciencia. Estas características generales, permítanme, chicos. Hay algunas características generales de la ciencia, como son provisional y fiable, y la creencia de base empírica, que hay muchos métodos científicos. Otra de las características es que la ciencia se basa en la observación y en los experimentos. Y otro de los aspectos fundamentales que tenemos, o de las características, es que los experimentos están orientados hacia un objetivo. Podemos decir también que el objetivo principal de la ciencia es generar teorías y leyes, y finalmente la creatividad, es decir, lo que se crea como tal. Entonces, algo muy importante y partiendo de la primera característica es que realmente cuando hablamos propiamente de la ciencia, esta es provisional en el sentido, muchachos, que como tal van habiendo nuevas actualizaciones, es decir, van habiendo nuevos estudios, de repente se van describiendo o se van tomando en cuenta otras características que de repente en un estudio anterior no se tomaron en cuenta. Entonces, no es que esté escrito sobre piedra, ¿sí? Científicamente, si después se prueba que hay otro factor que altera alguna explicación científica como tal, pues se hacen lo que es y actualización propiamente de ese estudio, o hasta cierto punto se rechaza la hipótesis o se aprueba la hipótesis o se confirma que realmente el estudio anterior es correcto, ¿verdad? Entonces, por eso, y hablamos que hay una fiabilidad desde el momento que todo tiene que ser totalmente verificable. ¿Por qué creencia en base empírica? Porque todo comienza de observación de un problema específico. Recuerden que la ciencia busca dar respuesta a problemas específicos. Y obviamente tenemos muchos métodos científicos que ya los vamos a ver más adelante. No hay detalle, pero sí vamos a verlos a grandes rasgos. Recuerden que tenemos el método cuantitativo, el método cualitativo, el método mixto. Hay muchos métodos científicos que nos pueden ayudar a poder comprobar nuestras hipótesis, nuestro trabajo, lo que nosotros queremos investigar. Y tenemos que la ciencia se basa en observaciones y en los experimentos. Son solo un tipo de estas actividades. Es decir, todo se basa en lo que se observa y en lo que se experimenta, ¿verdad? No solamente es observar, sino experimentar, sino validar, confirmar que una hipótesis es correcta, ¿verdad?
Y otro de los aspectos muy importantes es que en las investigaciones científicas, pues obviamente los experimentos están orientados a dar respuesta a los objetivos que se han planteado o cuál es el objetivo propiamente del estudio. Por eso es que habíamos visto en una parte muy importante que pueden existir diferentes, podrían existir, mejor dicho, diferentes tipos de investigación. Investigaciones para el área de la física, investigaciones para el área de la astronomía, investigaciones para el área de la geología, para el área de la química, de la biología, de la psicología, incluso investigaciones científicas para el área de la tecnología, con lo que es inteligencia artificial, las redes neuronales, ¿verdad? Donde vemos cómo existen investigaciones científicas orientadas propiamente a esas diferentes áreas de investigación. Entonces, cuando hablamos de esta parte, muchachos, es fundamental que estemos claros en esto, ¿verdad? Que los experimentos como tal están orientados hacia un objetivo. Tenemos también, y aparte de que el objetivo principal de la ciencia es generar teorías y leyes, ya habíamos hablado también en un inicio, cuando comenzábamos a ver qué era el método científico, esta parte tan importante que habíamos dicho, que ¿cuál era el objetivo propiamente del método científico? Pues el objetivo propiamente es poder entender las situaciones, los fenómenos naturales y las situaciones que se puedan presentar y los problemas que se busca dar una respuesta y obviamente poder entender y poder por lo consiguiente poder explicarlos, pero explicarlos de una forma teorizado, es decir, teorización, es decir, cómo se comprueban, de qué manera nosotros venimos y comprobamos lo que estamos diciendo, qué método científico nos puede ayudar a comprobar esto que nosotros estamos diciendo. Entonces, por eso, este objetivo, el número 6 como tal, básicamente eso es lo que nos da a entender, que todo lo que es la característica propiamente de la ciencia como tal, es el poder generar teorías, poder generar nuevas leyes, y de esta manera obviamente van a ir evolucionando, ¿verdad? Porque recordemos que no es que quedan estáticas, no es que son leyes que van a durar por siempre. Puede ser que en el futuro nos demos cuenta de que hay cambios que hay que hacer, o hay actualizaciones, o hay mejoras, o hay estudios que hoy en día nos demuestren que lo que hace 20 años estaba como algo totalmente comprobado, posiblemente hoy en día, pues nada que ver, sea totalmente diferente. Y tenemos ya parte de la creatividad, que esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la creatividad? Porque recordemos, muchachos, de que las leyes como tal o las investigaciones científicas como tal generan mucha, podríamos decir, innovación tecnológica, ¿verdad? En el sentido de que, obviamente, si no hubieran investigaciones científicas, pues hoy en día no tuviéramos, por decirles algo, lo que es la vacuna del COVID, ¿verdad? Para esto muchos científicos tuvieron que investigar, tuvieron que revisar otras teorías, tuvieron que hacer pruebas de verificación, tuvieron que hacer validaciones y posteriormente a eso, pues dar un resultado, ¿verdad? Un resultado que esto se ve, podríamos decir, consolidado, se ve hecho propiamente en lo que es el producto como tal, ¿verdad? Que en este caso es la vacuna. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos viendo, jóvenes, alguna consulta. ¿Todo claro? Todo claro, hija. Ok. Muy bien. Tengo una pregunta, muchachos. ¿Tendrían ustedes algún inconveniente en que mañana tuviéramos clase? No. En mi caso no. Entonces, En mi caso no tampoco. mañana vamos a tener clase para hoy, porque sé que algunos tienen después clase, entonces para poder respetar y es que podamos terminar a las 5, ¿verdad? Pero sí tendríamos entonces clases el día de mañana. Quienes no se puedan conectar
porque de repente pues tienen algún inconveniente, no se preocupen, igual yo voy a subir ya videoconferencia, pero sí es importante en la medida de lo posible que se puedan conectar, porque siempre de repente pues doy puntos adicionales o de repente hacemos alguna actividad que lleva algún punto adicional y siempre es importante que se puedan conectar, ¿verdad? Entonces, muchachos, sigamos. Tenemos un cuadro comparativo entre la ciencia empírica y las ciencias formales. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto a las características, tenemos lo que son los objetos de estudio. En las ciencias empíricas tenemos hechos y fenómenos de experiencia, ¿verdad? En el sentido de que básicamente en base a situaciones o a fenómenos que se han dado en base a experiencia, es que se forma o se alimenta lo que son las ciencias empíricas. Y en el caso de las ciencias formales son entidades de carácter ideal, pero que en último término dependen también de la experiencia. Es decir, y era lo que veníamos hablando cuando hablábamos del método científico, no podemos desligar la parte empírica, no podemos desligar la observación, no podemos desligar la experiencia. Lo que pasa es que aquí entra un componente que es de verificación, de comprobación, de validación, de cómo comprobamos que eso de verdad sucede o que realmente científicamente es válido lo que estamos haciendo. En cuanto a lo que es el método de trabajo, tenemos que en las ciencias empíricas tenemos lo que es la parte propiamente de constatación empírica, y en lo que es propiamente las ciencias formales tenemos lo que es la demostración lógica deductiva, ¿verdad? En este caso, pues solo nos vamos en la parte empírica, pues nos vamos con los diferentes contrastes empíricos que se pueden dar o las diferentes situaciones, pero en base a lo que estamos viendo, sin realmente tener un sustento científico. En el caso de las ciencias formales, sí tenemos lo que son demostraciones lógicas y deductivas. En el caso de los enunciados, tenemos lo que es la parte de sintéticos, y en la parte de las ciencias formales tenemos lo que es la parte analítico, como tal. Entre los objetivos que se persiguen en las ciencias empíricas es la parte de descripción, explicación y predicción de fenómenos del universo. Pero en las ciencias formales tenemos ya construcción de sistemas abstractos de pensamiento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la parte tecnológica? Siempre es importante ver por qué es fundamental la tecnología. Podemos decir que la tecnología se origina del griego tecne, que significa técnica o oficio, y de la palabra lógica, que significa estudio. La tecnología es un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar bienes y servicios que facilitan las necesidades de los seres vivos. Entonces, si se fijan ustedes en este concepto propiamente de tecnología, vemos que tenemos o que utilizamos lo que es la parte del arte con la parte científica. Y al final la tecnología viene prácticamente a unir esos dos elementos, el elemento científico con el elemento del arte. ¿Ok? Y de qué manera, pues todos esos conocimientos científicos los podemos poner para beneficio de las personas, de los seres humanos. Cómo realmente eso ha venido a ayudar a todo lo que son los avances tecnológicos como tal. Entonces, si ya vimos, y aparte del arte, y aparte científica, y aparte tecnológica, ¿qué viene a ser la ingeniería? ¿O por qué es tan importante la ingeniería? Entonces podemos decir que la palabra ingeniería, su origen es de ingenio, que en latín significa ingenerare, es decir, crear, término nacido en la antigua Grecia. En el caso de ingeniero, no el ingeniero,
sino que el ingenio como tal, mejor dicho, el ingenio, se origina cuando la ciencia y la práctica se juntan. Eso es muy importante. Permítanme, jóvenes, un momentito, por favor. Disculpen, muchachos. Entonces, estábamos con el origen de ingenio. Nos dice que en latín es ingenerare, que significa crear, el término nacido en la antigua Grecia. Y podríamos decir que el ingenio se origina cuando la ciencia y la práctica se juntan. Entonces, en este caso, muchachos, ¿cuáles son los fundamentos de la ingeniería en sistemas? Pues básicamente la palabra ingeniería encierra en ella misma ingenio, lo que habíamos visto, que es la capacidad de desarrollar de una manera creativa cosas que sean útiles y al mismo tiempo que son de una manera precisas, existe mucha precisión y además de eso permiten dar respuesta a una solución ante una necesidad o problema o situación en particular, en cualquier área, es decir, no solo pensadas al azar, al contrario, básicamente todo se fundamenta en una parte, o mejor dicho, es una fundamentación total para su creación. Entonces, en pocas palabras, muchachos, la ingeniería como tal, básicamente es o encierra lo que es el ingenio. Un ingeniero crea, un ingeniero da respuesta a soluciones, un ingeniero presenta soluciones óptimas y esto ayuda a la disminución propiamente de lo que son como tal los, podríamos decir hasta cierto punto, brindar soluciones y en base a soluciones de problemas específicos que puedan surgir o que puedan darse. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el ingeniero va a crear, el ingeniero va a ahorrar a una empresa y va a aumentar sus ganancias. Entonces, y obviamente soluciones que sean soluciones también útiles, porque de qué sirve crear soluciones que al final pues, no ayuden en nada, ¿verdad? No sé, entonces ahí en ese caso pues no son soluciones como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, tenemos que el origen de ingeniería, muchachos, como tal, se deriva de ingenioso. Ya vimos que definitivamente un ingeniero es una persona ingeniosa, ¿verdad? Y los primeros registros de ingeniería datan entre
1150 y 1200 en la Edad Media y hacen referencia a los creadores y operadores de máquinas de guerra. Durante la Revolución Industrial también, en el siglo XIX, fue cuando el término ingeniero pasa a aplicarse a aquellas personas encargadas de automatizar cualquier aspecto de la vida cotidiana. Y obviamente, cuando buscamos definiciones y conceptos acerca de la ingeniería como tal, tenemos, por ejemplo, que en algunas partes tenemos que el término aplicado o ingeniería como tal es un término aplicado a aquellas personas o a aquellos profesionales en las que el conocimiento de la materia y la física alcanzado con estudios, experiencias y prácticas se aplican a la utilización eficaz de los materiales y a fuerzas naturales, de la naturaleza. Tenemos también que otro de los términos, en el caso de un ingeniero, se ayude a las personas que han recibido preparación profesional en las ciencias puras y aplicadas. Sin embargo, otras personas como técnicos, inspectores o proyectistas también aplican técnicas científicas y de ingeniería para solventar problemas técnicos. Es decir, que si bien es cierto, un ingeniero como tal son las personas que están preparadas científicamente, ¿verdad? Tanto científico como profesionalmente, con experiencia para poder aplicar sus conocimientos, no quiere decir que otras personas que no son ingenieros como tal, pues también muchas veces aplican lo que son técnicas científicas y propiamente de ingeniería para solventar algunos problemas que se puedan presentar. Tenemos que el ingeniero que desarrolla sus actividades en una de las ramas o especializaciones de ingeniería ha de tener conocimientos básicos de otras áreas afines, ya que muchos problemas que se presentan en la ingeniería son complejos y están interrelacionados. Por ejemplo, un ingeniero químico que tiene que diseñar una planta para el refinamiento de electrolíticos de minerales metálicos debe enfrentarse al diseño de estructuras, maquinarias, dispositivos eléctricos, tratamiento de información, además de problemas estrictamente propios con problemas químicos como tal. Es decir, un ingeniero, aunque sea un ingeniero eléctrico, no necesariamente se va a enfrentar únicamente a problemas que tengan que ver con las soluciones eléctricas como tal, sino que se pueden incluso enfrentar a problemas que tengan que ver con la parte propiamente informática o con algunas otras situaciones propiamente de ingeniero. Pero en este sentido es cuando decimos que el ingeniero, por su naturaleza, que es creativo, que es ingenioso, que brinda soluciones, que da respuestas a problemas, puede realmente dar una solución independientemente del tipo de situaciones que se puedan presentar. Por eso es que es un ingeniero. Bueno, chicos, decimos que en sí, otro de los conceptos de ingeniería como tal es que es la aplicación de los principios y conocimientos de las ciencias naturales y formales a la solución de las necesidades prácticas y materiales de la sociedad. Es decir, la ingeniería opera según diseño bajo restricción. Los diseños son la creación de nuevas soluciones y desarrollos, mientras que las restricciones son impulsos por las leyes naturales. Y la interrelación entre diseño y restricción es lo que permite que las soluciones de ingeniería sean viables, tanto técnicas como económicamente, que era lo que hablábamos. Un ingeniero va a ayudar a ¿qué? A maximizar las ganancias de una empresa y a minimizar los costos, independientemente que sea un ingeniero civil, un ingeniero industrial, un ingeniero químico, un ingeniero biomédico, un ingeniero en mecatrónica, un ingeniero en sistemas,
un ingeniero eléctrico, independientemente de especialidad o de rubro que esta persona decidió estudiar, realmente tiene que brindar soluciones técnicas y económicas que sean las más viables para la empresa. Por supuesto, la práctica profesional de la ingeniería comporta una inmensa responsabilidad social. Y en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, podemos encontrar, cuando buscamos la palabra ingeniería, como el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y a la fuente de energía. Es decir, profesión y ejercicio propiamente de la ingeniería. Tenemos que un ingeniero, que es un ingeniero, pues es la persona que profesa o ejerce ingeniería. El que discurre con ingenio, nuevamente, ingenio, las trazas y modos de conseguir o ejecutar una cosa. ¿Y qué es ingenio? El ingenio, pues ya habíamos visto que esto viene del latín ingenium, que es la facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. También sujeto dotado de esa facultad. Y podemos decir que es una intuición, entrenamiento, facultades poéticas y creadoras. También encontramos que puede ser industrial y artificio de uno para conseguir lo que desea. También otro significado es chispa, talento para mostrar rápidamente el aspecto. En pocas palabras, el ingenio es el que permite el poder inventar, el poder brindar soluciones oportunas, independientemente del origen del problema como tal. También encontramos otro término de ingeniería, que es el conjunto de conocimiento por lo que las propiedades de la materia y los recursos naturales de la energía se hacen útil al ser humano mediante máquinas, estructuras, etc. Es una profesión en la que un conocimiento de la matemática y de las ciencias naturales obtenidas por la experiencia, el estudio y la práctica se aplican con criterios para desarrollar medios a fin de usar económicamente los materiales y la fuerza de naturaleza para el beneficio de la humanidad. Y cuando hablamos de ingeniería como la profesión, podemos decir que es en la que un conocimiento de las matemáticas avanzadas y de las ciencias naturales obtenidas por medio de la educación superior, experiencia y práctica se dedican principalmente a la creación de nueva tecnología para el beneficio de la humanidad. Y la educación en ingeniería se centra en los aspectos conceptuales y técnicos de la ciencia y la ingeniería, encaminada a preparar graduandos para las prácticas en esta porción del espectro tecnológico más cercano a las funciones de investigación, desarrollo y diseño conceptual. Y en el caso de ingeniero, pues ya habíamos dicho que es la persona que tiene título de cualquiera de las ramas de la ingeniería, personas que por razón de su especial conocimiento y uso de las matemáticas, física, ciencias de la ingeniería y los principales métodos de análisis, diseño en ingeniería, adquiridos por educación y experiencia, están calificados para ejercer la ingeniería como tal. Y bueno, hoy nos quedaríamos hasta aquí, muchachos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, mañana nos conectaríamos nuevamente para la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, al respecto. No, Inge, todo claro. Muy claro. Excelente, muchachos. Bueno, entonces nos estaríamos volviendo a conectar el día de mañana. Yo les voy a enviar la invitación y cualquier consulta o duda que tengan, muchachos, no duden en hacérmelo saber. Recuerden que me pueden escribir a mi correo electrónico, nazarena.idiaques
@una.edu.hn, o me pueden escribir también por medio de, el grupo de WhatsApp, o también pueden hacerlo por consultas que hay en cada una de las semanas, ¿verdad? En este caso, estamos viendo ya semana 1, muchachos. Entonces, yo ya voy a subir este video del día de hoy y voy a subir también el video del miércoles pasado para que quienes no estuvieron, entonces lo puedan ver. Y nos veríamos entonces el día de mañana. Que tengan una feliz tarde. Cuídense ustedes y su familia. Tomen todas las medidas de precaución, muchachos. Y pues, si no tienen ninguna consulta, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Feliz día, Lick. Feliz día, jóvenes. Feliz Feliz tarde, día, licenciada. Yo solo Feliz tengo una tarde, pequeña duda. jóvenes. Dígame. Para pruebas que pondría más adelante aparecerían todos estos conceptos como algo necesario para tenerlo, para irlo aprendiendo. Sí, yo ya voy a subir las diapositivas. Ok. Gracias. Estas diapositivas, hoy voy a subir esta diapositiva con la que estamos trabajando para que ustedes puedan ir estudiando. Claro que sí. Feliz día entonces. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Yo ¿Ninguna? mañana siempre enviaría este mismo link para no estar batallando con los que no nos acepta el correo. Sí, yo se los estaría enviando. Yo todas las veces que vamos a tener clase, yo ya voy a estar enviando allí por el grupo de WhatsApp, jóvenes. Bueno, pase buena tarde. Igual, feliz tarde. Bueno, jóvenes, feliz